Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. De pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Así es que vamos a ir en esta mañana siempre. Vamos a aprender un poquito acerca de las 5 solas y hoy vamos a aprender acerca de solo Cristo. Solo Cristo, y para ello vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que tomes dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz, y que a esta hora puedas utilizarme en la disertación de la palabra. Háblanos al corazón y que podamos entender, comprender que Jesús es el Hijo de Dios y que solo a través de Él podemos alcanzar salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. En esta mañana estaremos hablando siempre acerca de la reforma de la iglesia. Una reforma que se dio allá en el año 1500, empezó entre los años 1516 al 1520, se dio en ese tiempo. Y una de las mayores, oiga bien, aberraciones que la iglesia tenía era que le habían quitado el valor fundamental a Jesucristo. Porque para la iglesia católica, Jesucristo era parte de, pero también las encíclicas papales, también las tradiciones, tenían un valor fundamental dentro de la vida del cristiano. Entonces, Martín Lutero, junto a otros reformadores, vieron que no se le estaba dando el valor fundamental, o no, dijimos el domingo anterior, a las Sagradas Escrituras. Y ahora estamos viendo que no le daban el valor fundamental a lo que realmente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice en el versículo 13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para nosotros es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, se entregó por usted y por mí, derramando su sangre, entregando su cuerpo, oiga bien, y resucitando el tercer día. Entonces, ese es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, es el que nos dio, nos dio vida después que usted y yo estábamos muertos. Pero para muchas personas, Jesucristo es un profeta, es un enviado. Para los musulmanes, Jesucristo fue un profeta. Y el último profeta para ellos fue ¿quién? Fue Mahoma. Entonces, Mahoma, ellos lo ponen arriba ¿de quién? De Jesucristo, cuando realmente Jesucristo es Dios.
Por eso yo muchas veces le he dicho, ¿quién es Dios para nosotros? Es una esencia con tres conciencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es el Redentor de la humanidad. Jesucristo es el Cordero perfecto o el Cordero pascual, oigan, que vino a morir a esta tierra de una vez y para siempre. Pero a través de los años, a través de esta sociedad o el mismo cristianismo, ha querido destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y solo para que si lo quieren notar, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de la ciudad 95 tesis, las cuales eran el tema de discusión para la iglesia y que hacía referencia, oiga bien, a algunas prácticas. Una de esas prácticas era la venta de indulgencias, y las 95 tesis de Lutero le pegaban fundamentalmente a este lucro, aunque él le pegaba duro a muchas otras prácticas de la Iglesia Católica, porque se estaba viviendo un tiempo de oscurantismo. Entonces, Martín Lutero se levanta con otro grupo de personas para enfrentar a la Iglesia. Y le voy a decir algo, Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Él sigue siendo un hombre católico. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos, oigan bien, no somos luteranos. No venimos de la Reforma, no somos los hermanos separados como muchas veces nos hacen llamar. Nosotros somos, oiga bien, cristianos evangélicos, y la iglesia cristiana nació, oiga bien, allá en el libro de los Hechos, y fue en el libro de los Hechos, en la ciudad de Antioquía, donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Entonces, nosotros venimos desde aquella época. Lamentablemente, por las persecuciones y por todo este tipo de las persecuciones del gobierno de Roma, los verdaderos cristianos se escondieron y le dejaron todo el valor de las Sagradas Escrituras ¿a quiénes? A los monjes católicos. Entonces, de ahí para acá han venido sucediendo diferentes situaciones que lo que han hecho es opacar el poder y la deidad de Cristo. Entonces, el versículo dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo de quién es el Hijo del Hombre? Esta pregunta sigue siendo tan pertinente hoy como lo fue cuando Jesús la pidió a sus discípulos. Históricamente, la Iglesia Católica Romana y los reformadores no estaban en desacuerdo con la persona de Cristo. La cristología de la Reforma siguió el patrón establecido por los primeros padres de la Iglesia. El punto de contraste surgió, sin embargo, sobre la suficiencia de la obra de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque ya no solo era Cristo, sino que era Cristo y algo más. Entonces, Cristo era el único que me perdonaba mis pecados, correcto. Pero ellos inventaron que el que me iba a perdonar mis pecados terrenales, ¿quién iba a ser? Los padres. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a confesar más de alguna vez? Creyendo que el Padre me iba a perdonar, que el Padre iba a abogar por mí, y no dice su palabra que abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, hombre. Entonces, pero como venimos, oiga bien, de una tradición, entonces todo eso se nos inculcó. Pero ahora la pregunta del millón es: si tiempo atrás yo me fui a confesar, ¿realmente le dije todo lo que hacía el Padre? ¿Será que yo iba y le decía: Padre, me acuso porque soy un gran pornográfico, Padre? Eso no se lo decimos. Muchas veces, oiga bien, ni a Dios mismo le confesamos todos nuestros pecados, sino que a veces solo: Señor, perdóname porque hoy te fallé. ¿Por qué no le digo: Señor, perdóname porque hoy deseé a la mujer de mi prójimo? Porque hoy me la imaginé en mi mente que estaba acostada con ella. ¿Por qué no se lo expreso yo de mi boca y digo: Señor, perdóname? Porque es una lucha constante, que cuando yo veo a esa mujer, se desata ese viejo hombre en mí. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nos da vergüenza. Y eso que no hemos cometido el acto. Pero, ¿por qué antes me habían engañado que un hombre me iba a perdonar, cuando el que verdaderamente perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros fue nuestro Señor Jesucristo?
Hemos sido enseñados que el único que da salvación es nuestro Señor Jesucristo. Pero en la secta de los mormones enseñan que si usted no cree en el grupo sacerdotal de los santos de los últimos días, usted es condenado. Pero la palabra dice que solo en Cristo hay salvación. Entonces podemos ver y entender que a través de los tiempos el nombre de nuestro Señor Jesucristo ha sido vituperado. Los credos de la iglesia primitiva habían clarificado en términos poderosos a la persona de Cristo. Habían respondido a las principales herejías cristológicas de los siglos. Cristo fue el Dios hombre perfecto y completo, sin confusión de sus dos naturalezas y sin compromiso de ninguna de las dos. Él es parte de la Trinidad divina. Entonces, Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre, oiga bien, sin pecado, hermano. Sin pecado. Porque Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero sí tenía emociones, sí tenía intelecto, como cualquier hombre humano. ¿Usted cree que Jesús no tuvo tentaciones terrenales? En la Biblia no se describen. Pero vamos a suponer que el Cristo que nos han vendido es el de la foto. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Era alguien guapo o no? Se parecía al pastor, pero no yo, no que al pastor de otra iglesia. Era alguien para que la gente lo siguiera. Solo imagínense, para que multitudes le siguieran. ¿Qué tenía ese hombre? ¿Qué veía la gente en él? Así como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿qué veía la gente en Moisés? Un resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué veía la gente al ver a Jesucristo? Veía a Dios, veía paz, veía tranquilidad. Entonces, oiga bien, Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Y a eso se le llama la unión hipostática, que es que Cristo se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Pero les aclaro, Jesucristo no fue engendrado en pecado, sino que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo de oscurantismo, hubieran posturas anticristo. Y una de las primeras posturas fue por estos señores del docetismo. Y dice que había dicho que Cristo solo parecía ser un hombre común y normal, sin ningún poder sobrenatural. Porque en esta época también andaban muchos magos haciendo prodigios y engañando a las personas. Entonces, para el docetismo, Jesús fue un hombre normal. También, para el adopcionismo, había argumentado que Jesús era simplemente un hombre al que Logos le dio poder. ¿Y quién es el Logos? Es el Dios Padre. Entonces, simplemente le dio un poquito de poder, ¿para qué? Para que engañara al ser humano y lo desviara, oiga bien, de las cosas de este mundo. Número 3. Está el modalismo. El modalismo enseñó que el Hijo era solo un modo diferente del Dios único, no una persona distinta. El arrianismo insistió en que Jesús era un ser creado y no el creador de todas las cosas. Y allá dice que cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué dijo en la creación del hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Jesucristo estaba ahí, pero ellos dicen que Jesucristo fue un ser creado, que Dios creó a Jesucristo, que no es parte de la deidad, que no es parte de la Trinidad, como muchos piensan allá afuera. Entonces, todo este tipo de situaciones son los que se pelearon en la Reforma. También está el apolinarismo. Enseñó que el Hijo no tenía una naturaleza humana total. ¿Qué pasó cuando Jesucristo entró al templo?
Se enojó. ¿Por qué se molestó? ¿Por qué hubo ira en él? Porque vio que habían perdido también el simbolismo de los sacrificios al Señor. Porque en ese tiempo todavía funcionaba el templo. Entonces, al ver que ya la gente decía, ¿para qué voy a llevar el becerro? ¿Para qué voy a llevar el pollillo, el palomillo? ¿Para qué voy a llevar al macho cabrío? Si allá venden, hombre. ¿Para qué lo voy a llevar desde la casa? Voy lidiando con él. No, hombre, si allá venden, allá voy a pagar $20 más, vamos a suponer. Entonces Jesús ve que ya era un mercado y que la gente había perdido el verdadero símbolo de traer los sacrificios al templo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué había dicho el Señor? Que de las primicias de su fruto usted tenía que traer, ya sea fruta, ya sea harina, ya sea un animal, usted tenía que traerlo. Entonces, desde que venía de su casa, usted venía con el fervor que iba a presentar un sacrificio al Señor para que Dios lo bendijera un nuevo año. Entonces, cuando Cristo entra y ve que el templo es un mercado, entonces dice, estos perdieron, como muchos de nosotros. Venimos a la iglesia, pero perdemos el afán a lo que venimos. Parece que a la iglesia no vengo a pasar 1 hora y media de entretenimiento, sino que a la iglesia vengo ¿qué? A edificar mi vida y a estar 45 o 1 hora y media conectado ¿con quién? Con Dios. A decirle, Señor, gracias por lo que me das. Señor, hoy quiero cantarte, quiero adorarte, porque durante la semana tú me has guardado, tú me has protegido, tú has llevado con bien a mis hijos. Entonces aquí vengo a entregarte mi presencia y a honrarte como una ofrenda de olor fragante al Señor. Pero para que usted y yo seamos una ofrenda de olor fragante al Señor en esta mañana, yo durante la semana tengo que tratar y vivir como un verdadero creyente. Entonces, estos señores del apolinarismo dicen que Jesús, el Hijo, no tenía naturaleza humana total. También está el nestorianismo. Dijo que en la encarnación Jesús era 2 personas, una persona humana y una persona divina, que existían una junto a la otra. O sea, que eran 2 personas. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Que quién es Jesús? Yo soy el unigénito Hijo de Dios. Y también está el monofisismo. Confundió las 2 naturalezas de Cristo y convirtió a Jesús en una fusión y mezcla de esencia divina y humana. Eso está en lo que menciona a continuación. Y es por eso es que el ser humano está confundido. Está confundido y está creyendo muchas de las aberraciones, o está confundido porque está escuchando, oiga bien, fábulas, está escuchando historias y se está dejando llevar. ¿Por qué? Por lo que la gente dice. Cuando Dios por eso a usted y a mí nos ha dejado la palabra de Dios. Y si usted ve aquí en lo que leímos, dice que esta es la confesión de Pedro. O sea que Pedro en esa parte de la Escritura está reconociendo que el Salvador de su vida es Jesús, el Hijo de Dios. Y que donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le está diciendo a Pedro, hermano. Está diciendo yo, sobre esta roca, sobre mí, voy a edificar mi iglesia con la que se va a casar, que va a ser la esposa del Cordero. No está diciendo que Pedro, sino en el momento que Jesús murió, en ese momento en Pedro se hubiera edificado la iglesia católica. ¿Y en qué año salió la iglesia católica? Como 700 años después que Cristo murió. Entonces, no podemos decir que la verdadera, que Pedro fue, como dicen, el mártir o el que inició la iglesia. No, hermano, cuando Cristo dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a él, porque recuérdense que la palabra dice que Cristo fue la roca que los edificadores despreciaron. Y usted y yo tenemos que estar edificados ¿en quién? En Cristo Jesús.
Dice, en respuesta a tales falsas enseñanzas acerca de Cristo, el credo de Nicea y el credo de Calcedonia formularon un marco ortodoxo para articular a la persona de Jesucristo. El punto de partida entre ellos surgió sobre los problemas de la suficiencia de la obra de Cristo. La Iglesia Católica Romana había desarrollado su sistema sacramental que servía como un medio para justificar al pecador ante Dios. Los reformadores vieron este sistema como una amenaza para la obra de Cristo, no como un cumplido. La dependencia de las reliquias, las indulgencias, el rosario y la misa fueron vistos como intentos hechos por el hombre de justificarse a sí mismo aparte de Cristo. Entonces, podemos decir, hermano, la religión no cambia. Oiga bien, no hay religión que pueda cambiar al ser humano. No hay. El mismo Buda dijo, busquen la verdad. Busquen la verdad. ¿Por qué? Porque ni él mismo sabía quién era la verdad. Pero solo hay un camino que nos puede llevar a Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo. El hombre, el dinero, la religión, el karma, el humanismo, el budaísmo. Hermano, la religión nunca nos va a llevar a Dios. Pero Jesucristo sí nos puede acercar a Dios y librarnos de esa condenación de Dios. Entonces, la reforma vino porque le quitaron el poderío a Jesucristo, el verdadero propósito. Y la iglesia se empezó a lucrar ¿de qué? De los pecados de las personas. Si usted moría, usted daba una misa, le hiciera a esa persona, lo iba a sacar del purgatorio. Solo imagínense, yo tuve un jefe que murió el papá, y él todos los viernes le hacía una misa al papá para sacarlo del purgatorio. Cuando las decisiones se toman en vida, hermano, en vida. Y oiga bien, ya aparecieron diciendo que el purgatorio no existía. Entonces imagínense cuánto dinero recibieron por este tipo de indulgencias. Si usted necesitaba divorciarse de alguien, usted puede mandar un escrito al Vaticano, oiga bien, para que le quiten desde raíz que usted se ha casado con la persona que ahora está casada. Y si el Papa lo aprueba, es aprobado, y usted nunca ha tenido una esposa. Entonces, le dan más poder al hombre que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por todo este tipo de situaciones es que se levantaron estos reformadores. Y oiga bien, y estos reformadores se levantaron porque se había perdido ¿qué? El inicio, el comienzo. Se habían alejado de las verdades bíblicas. Y aquí dice, Tomás de Aquino, por ejemplo, este Tomás de Aquino fue un monje católico, un teólogo. Argumentó que los sacramentos eran necesarios porque era a través de ellos que la obra de Cristo se aplicaba al creyente. La teología de la ICR vio a la Iglesia como el dispensador de la salvación designada por Dios. Hermano, no hay nadie, oiga bien, que pueda darle salvación. Solo Jesús. Solo Él puede darle salvación. No hay ningún hombre que pueda morir por usted en este día y decirle, yo te voy a salvar. Pero ellos no. Vinieron, hicieron sus reglas, hicieron sus doctrinas, hicieron sus tradiciones y empezaron a hacerle creer a la gente que las tradiciones los podían salvar. Las tradiciones no salvan, ¿no? Las tradiciones no salvan. El único que salva al ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los reformadores, por el contrario, consideraban que la obra de Cristo era completamente suficiente, aparte de cualquier obra adicional. La cooperación del hombre lo ayuda eclesiásticamente. Oiga bien, y los reformadores dijeron, solo Cristo salva, solo Cristo restaura.
Los reformadores fueron audaces en su rechazo del sistema sacramental. Fueron valientes porque lo vieron robar a Cristo de su gloria y al pecador de su seguridad. Rechazaron, por ejemplo, la intercesión de los santos. Zacarías Ursines escribió lo siguiente. Dice, pero la Escritura enseña a no invocar a santos, ni a pedir ayuda a los santos, porque nos propone a un solo Cristo el mediador, propiciador, sumo sacerdote e intercesor por nuestros pecados. Este Cristo debe ser invocado y Él ha prometido que escuchará nuestras oraciones y especialmente esta adoración, a saber que sea invocado en todas las aflicciones. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Eso está en primera de Juan 2:1. Entonces, podemos decir que Cristo era todo lo que se necesitaba para saber que el creyente estuviera bien con Dios. Cualquier cosa añadida a esto, ni no la obra de Cristo que salva. Entonces, Cristo fue el autor y consumador de la fe. El mismo enemigo ha querido destruir la Biblia, ha querido destruir a los verdaderos predicadores del Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra está siendo predicada y sacando a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Cristo fue, oiga bien, traído a nuestra vida para salvación. Pero en este libro de Isaías, Jesús fue anunciado. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Hoy vamos a entrar en la Biblia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ese sí lo vamos a buscar. Isaías 9, 6. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo miren, dice que será llamado admirable, consejero. ¿Qué dice en el tercero, hermano? Dios. No dice fuerte, dice Dios fuerte. O sea que no es un profeta, no es un hombre más, no es alguien que nació y el hombre le dio un cierto poder. No, dice que es el Dios fuerte, Padre eterno. Y dice que a todos los que confesaron que Jesús es el Hijo de Dios, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a Isaías 7:14. Un poquito hacia atrás. Isaías 7:14. Y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo que le pueden quitar o tienen el valor de quitarle la suficiencia a nuestro Señor Jesucristo? Cuando a través de las Sagradas Escrituras, oiga bien, podemos aprender que Jesucristo iba a venir como el Hijo de Dios. Vamos a Génesis. Vamos a Isaías 53, del 3 al 5. Isaías 53. Del 3 al 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿cómo viene el hombre y le hacen llamar al pontífice el vicario de Cristo? O sea que el Papa llevó nuestras iniquidades. Este es un tema fuerte, hermano. O sea que el Papa se dio por mí, porque el vicario, oiga bien, es aquel que llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aquel que se entregó por usted, que llevó su carga, que llevó sus preocupaciones y se fue hasta el monte de la Calavera, al Gólgota, con esa cruz pesada, cuando fue humillado, fue vituperado, fue golpeado, fue latigado, fue clavado en una cruz con una corona de espinas, con una lanza atravesado su costado. Ese es el verdadero vicario. Esa es la suficiencia de Cristo, que Él, siendo yo un culpable que merecía un castigo, Él me justificó ante el Dios Padre y me declaró santo. Ese es Cristo. ¿Cómo es que el hombre viene y le quita el verdadero valor a nuestro Señor Jesucristo y pone un nombre? Y es lo mismo que Martín Lutero dijo. No, dijo, la autoridad de la iglesia no es el Papa. La autoridad de la iglesia es Jesucristo, es Dios, el eterno, el yo soy. Y por eso dijo Él, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe, hermano? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses, primero Dios, a media semana, este sermón ya está en YouTube y ahí lo puede volver a escuchar para ir anotando todo. Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. ¿Lo tenemos? Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y oiga bien, el que era crucificado en una cruz, la palabra es fuerte, hermano, pero era llamado un maldito. Y Él se hizo un maldito por usted y por mí, para llevar nuestras cargas, para llevar nuestros pecados, hermano. Y dice, 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hermano, si Cristo se entregó por mí, ¿por qué le fallamos? Somos santos en el Señor, hermano. Pero ¿por qué verdaderamente como creyente no valora esa salvación que Dios me ha dado? ¿Por qué muchas veces insistimos como iglesia o como cuerpo cristiano evangélico en seguir jugando con el pecado? ¿Por qué insistimos muchas veces en ir en contra de la marea, oiga bien, y le llevamos la contraria de Dios? Alguien decía, ¿y por qué Dios es tan injusto en que unos se van a salvar y otros no? Dios es injusto, hermano. Yo le decía a esta persona, ¿sabía usted lo que verdaderamente Jesús ha hecho? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nuestro estado fuera de condenación.
Pero desde la eternidad Dios creó un plan para redimir a la humanidad, porque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Si el enemigo pudo seducir a ciertos ángeles en el cielo y engañarlos, ¿cómo no iba a engañar a un hombre que estaba igual lleno de emociones? Entonces le digo yo, Dios no es que sea injusto. Dios nos da la libertad para nosotros poder decidir y poder ser redimidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. O a punta de pistola usted le dijeron que recibiera a Jesús como su Salvador. No. Muchas veces llegaron y yo les dije, no quiero saber nada de Dios, váyanse. Yo estoy viviendo mi vida así y así soy feliz. Muchas veces lo hice. Pero Dios no desistió. Dios siguió mandando. Dios siguió llevando ángeles, así como llegó a su vida. ¿Cuántas veces dijo usted, no lo quiero recibir? ¿Quiere recibir al Señor como su Salvador personal? No hablaba por la silla. O muchas veces dijimos, sí, lo recibí, y era mentira. Pero Dios siguió llevándonos el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos librados de la condenación eterna. Marcos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Mateo, Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendió sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesucristo, hermano, la obra de Jesucristo, no hombre, eso tiene que tener un gran valor para nuestra vida. ¿Sabe cómo? Como cuando usted le da un buen regalo. Cuando usted está ya grande quizás no, pero cuando usted le da el regalo que su hijo necesita o anhela, usted le dice, yo quiero a Hulk, yo quiero a Thor, yo quiero a Iron Man, yo quiero esa Barbie, y usted con un gran esfuerzo se lo compra. ¿Cómo recibo de regalo a ese niño? Con una gran alegría. ¿Cómo se siente? Alegre. Se baña con el juguete, duerme con el juguete, come con el juguete, ¿o no? Sale con el juguete y usted le dice, ya va con ese puñado juguete. No, el niño se siente alegre, hermano, porque le han dado lo que a él más le gusta. Pues así deberíamos de ser nosotros cuando andamos en la calle. Valorar esa salvación que sin pagar nada Cristo me dio una cruz pagada. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice, aquí está mi Hijo para que muera por ustedes. Vamos a Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y por eso, oiga bien, que la obra de Cristo tiene que ser clara en nuestra vida como creyentes. Entonces podemos decir, dentro de las 5 solas, que solo Cristo, la salvación se encuentra, oiga bien, solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar
a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino, hermano. Eso que se han inventado de a Jesús por María, eso no existe, hermano. Si fuera así, en vano hubiera sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En vano. Solo Jesucristo. Vamos a Hechos 4, del 11 al 12. Hechos 4, del 11 al 12. Y dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, no hay. Solo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 14:6. Y en Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que, hermano, no hay nadie. Usted y yo podemos encaminar a las personas a través del Evangelio que cambia y que transforma. Pero no hay nadie, oiga bien, fuera de nuestro Señor Jesucristo, que sea el camino correcto para alcanzar salvación. No hay nadie. Y eso que el hombre se inventó, que el Papa es el vicario de Cristo, el representante legal acá en la tierra, eso es falso, hermano. Eso es falso. Solo ha habido un representante legal, que es nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, que se echó sobre sus hombros la carga del pecado de la humanidad y llegó ante el juez y le dijo: ellos no deben nada, yo soy culpable. Y cada vez que usted se tropieza o cada vez que usted comete una acción y el diablo llega y le dice: hey, mira, hermano, chica, hoy se equivocó, Jesús se pone delante de él y dice: él no debe nada, yo lo perdoné. Yo he perdonado sus faltas. Entonces, el único camino al Padre, hermano, es Jesucristo. Amén. Y dice, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Pudiéramos resumir lo que hemos dicho hasta ahora de esta manera. Número 1, Cristo es el camino que hay que seguir. Número 2, Él es la verdad encarnada que tenemos que creer. Número 3, Él es la vida que tenemos que vivir. Él es el único camino, oiga bien, pero no el más transitado. Nadie quiere seguir a Cristo. Nadie quiere venir al camino bueno. Y aún muchas veces los que estamos en el camino no nos comportamos como hijos de Dios. Entonces, solo Cristo puede darnos, oiga bien, la verdadera salvación. No hay nadie fuera de Él. Y es contra que lucharon los reformadores en el año 1517 para que se abolieran, oiga bien, todas las aberraciones que la iglesia había formado para llevar a la humanidad por otro camino. Y terminamos diciendo: la exclusividad y la suficiencia de Cristo han seguido siendo un tema controvertido entre teólogos y teología teórica. Pero en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Número 1, los cristianos creemos que Dios se ha acercado a nosotros y nos ha hablado de manera única en la persona y en la vida de Jesús de Nazaret. Número 2, cuando Jesús enseñaba
sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos por el mal, devolvía la dignidad a las mujeres cuando compartía comida junto con pecadores y marginados sociales. Era Dios mismo quien lo estaba haciendo. Número 3. Cuando vemos cómo Jesús se comportó y actuó, vemos cómo actúa y se comparte Dios mismo. Por eso, lo que conocemos de Dios a través de Jesús no es solo una opinión entre otras, sino la imagen fiel del Dios invisible, oiga bien, su palabra hecha vida. Número 4. Si aceptamos que Jesús es el Señor, si confiamos en lo que de Él se dice en la Biblia, sabemos que no necesitamos nada ni a nadie más que a Él para conocer a Dios y gozar de su amor, su perdón y su vida en plenitud. La fe cristiana es la única que consiste en transformar a la persona, en transformarla en otro Cristo, siguiendo interiormente el camino que Él nos mostró con su vida, hasta llegar a experimentar en nosotros su muerte en la cruz y su resurrección. Hermano, solo Cristo salva, y solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso al Señor de esta mañana.